Hola, muy buenas tardes. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Salta Sos Vos, aquí por la pantalla del 10 TV. Mi nombre es Facundo Camacho y como siempre en cada uno de los programas vamos a presentarte una editorial económica acerca de un tema que se viene discutiendo ya hace tiempo en la Argentina, en la irrupción del economista Javier Milei como diputado nacional actualmente del Congreso de la Nación de Argentina y también como candidato presidencial. Es el tema de la dolarización de nuestra economía. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es comparar, ¿sí? Es comparar y ver algunos números de la macroeconomía de Ecuador, por ejemplo, porque muchas veces se lo pone de ejemplo a Ecuador, ¿sí? Un país dolarizado ya hace 24 años. En 1999 comienza esta gran reforma allí en Ecuador y lo que queremos hacer hoy es mostrarte y es que entre todos en conjunto podamos analizar si Ecuador dolarizando su economía pudo lograr tener un mejor bienestar de vida entre todos los ciudadanos de su país, si la dolarización luego de 24 años realmente dio frutos buenos o no en Ecuador, ¿sí? Un país eh, bastante cercano a la Argentina, ¿sí? Por estar dentro de Latinoamérica. Vayamos entonces, señor director, por favor, a la primera placa para que comencemos a analizar estos datos y luego entre todos, después cada uno también incluso puede ir sacando sus propias conclusiones. Nosotros vamos a hacer básicamente es reflejar los datos de la realidad de Ecuador y luego comparar con algunos datos que tiene la Argentina y entonces allí sacar nuestras propias conclusiones. Fíjense en la primera placa, lo que vemos aquí es un Ecuador dolarizado ya hace 24 años con una estadística de la pobreza. Yo creo que básicamente lo más importante acá son los índices de pobreza y luego de empleo, desempleo que pueda tener un país como los principales puntos de si tiene bienestar, ¿sí? Económico, social ese país o no, si realmente tiene desarrollo económico, social o no, y luego podemos ir ingresando nuevas variables económicas para terminar de hacer un buen análisis más completo, ¿sí? Fíjense, la pobreza por ingreso de Ecuador, un país dolarizado, ¿sí? Es del 25,2%, una pobreza por ingreso, ¿sí? Después tenemos una pobreza multidimensional en Ecuador que es del 38,1%, ¿sí? Esta pobreza multidimensional refleja cuestiones de necesidades básicas, si están satisfechas o no. Bueno, el 38,1% de los ecuatorianos no tienen ciertas necesidades básicas satisfechas, como por ejemplo el tema de la salud, el acceso a la salud, el acceso a la seguridad, el acceso a una vivienda, el acceso, ¿sí? A un trabajo. No tienen entonces estos accesos de necesidades básicas, el 38,1%, y en cuanto a la pobreza por ingreso, ¿sí? Es del 25,1%, 25,2%. Estos son datos a diciembre del año 2022, ¿sí? Por el INEC, ¿sí? Ecuador tiene su propio Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Que es ecuatoriano, es parecido obviamente a lo que es el INDEC de aquí de la República Argentina. Después, por otro lado, tenemos que la pobreza de la Argentina, allí está abajo, la pobreza de Argentina por ingreso, ¿sí? Los últimos datos del INDEC reflejan el 39%. Entonces, estos son datos del INDEC a diciembre del 2022, ¿sí? Son los últimos datos que tiene reflejado tanto el INDEC como el INEC, son los institutos nacionales de estadística de cada uno de los países. Entonces, nosotros vemos aquí prácticamente una pobreza muy significativa tanto de Ecuador como de la Argentina, pero aquí la gran diferencia es que Ecuador dolarizó su economía hace 24 años, marcándola como
la gran solución a los grandes problemas de Ecuador, y a nosotros también hoy en día nos marcan con que dolarizando la economía nosotros vamos a poder tener un país más próspero. ¿Qué país puede ser próspero si tiene altos índices de pobreza? ¿Sí? Como le decía hace rato, los índices más importantes son la pobreza y el empleo, el nivel de empleo, de desempleo que tiene un país, y si luego los ciudadanos, si dentro de un hogar logran cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Para poder tener un mejor estándar de vida. Entonces, si estos dos índices, ¿sí? De los respectivos países no son buenos, entonces no podemos tenerlos tampoco como ejemplo en la administración, ¿sí? De las políticas dentro de una economía, y ponerlo de ejemplo para otro país. Entonces, Ecuador hace 24 años que dolarizó su economía y sin embargo tiene problemas, altos niveles de pobreza. Esto es la pobreza. Ahora vayamos, señor director, a la segunda placa. Acá lo que nosotros vamos a ver es el nivel del empleo, del subempleo que hay, o de empleo vulneralizado, ¿sí? Vulnerable, el empleo vulnerable, mejor dicho, ¿sí? Que hay en Ecuador. Fíjense, el subempleo y no pleno, ¿sí? El subempleo y no pleno de empleo, ¿sí? El 49,8% de los ecuatorianos están en esta situación, en un estado de subempleo, ¿sí? Y de empleo no pleno, ¿sí? Es decir que en realidad ellos están no ocupando todas sus horas, perdón, que pudieran, ¿sí? Trabajar, y no lo están haciendo. Quieren trabajar más y no logran conseguir más trabajo. Después lo que es el empleo no remunerado es del 11,6%, ¿sí? Y el desempleo es del 3,8%. En total, si nosotros sumamos el subempleo y no pleno empleo, el empleo no remunerado y el desempleo, nos da un total que el 65,2% de los ecuatorianos tienen, ¿sí? Problemas con el empleo, es decir que están en una situación de empleo, como los podemos definir, empleo en estado vulnerable, ¿sí? Fíjense, vayamos a una placa, sí, en la siguiente placa, donde refleja la situación de la Argentina. En Argentina tenemos ocupados demandantes de empleo, ¿sí? Que están trabajando, pero están demandando poder ocupar más horas para poder trabajar, es del 14,8%. Son datos del INDEC, ¿sí? A marzo del 2023. Después tenemos la subocupación, que es del 9,4%, y el desempleo del 6,9%. Si sumamos todos estos niveles, tenemos que el 31,1% de los argentinos que están en condiciones de trabajar y que desean trabajar, ¿sí? El 31,1% tienen algún problema de empleo, ¿sí? El empleo vulnerable, tanto de Ecuador como de la Argentina, y vemos que en realidad un Ecuador que ya dolarizó su economía hace 24 años no ha cambiado y no ha mejorado en estos dos puntos principales de toda economía o de toda sociedad, que debería satisfacer, ¿sí? Y no lo está haciendo. Vayamos, por favor, a la siguiente placa, ¿sí? En esta placa donde vemos otras variables económicas, ¿sí? De la macroeconomía de Ecuador, en donde tenemos, por ejemplo, en el primer escalón tenemos las deudas con respecto al Producto Bruto Interno de Ecuador, que es del 62,28%. Es decir, que la deuda de Ecuador representa, en relación a su Producto Bruto Interno, es decir, la producción de bienes y servicios finales que produce la economía de Ecuador a lo largo de todo un periodo, que básicamente se lo mide por un año, es del 62,28%. Eso está comprometido, ¿sí? De deuda en relación con su Producto Bruto Interno. Después vamos en el segundo punto, el déficit. Muchas veces aquí en Argentina se suele decir, no podemos gastar más de lo que recaudamos. Bueno, en Ecuador, un país dolarizado también, tiene un déficit fiscal, ¿sí? Del menos 1,61%, ¿sí? 1,61% es el déficit fiscal
de Ecuador. Después el gasto público en relación con su Producto Bruto Interno, ¿sí? El gasto público en relación al Producto Bruto Interno es del 35%, ¿sí? Casi 36%. El de la Argentina es del 38%. Prácticamente están en el mismo escalón. El IPC, aquí sí, Ecuador ha logrado por medio de la dolarización poder descender abruptamente la inflación, ¿sí? Y es apenas del 1.7%. En Argentina sabemos que es más del 100%, pero ¿cuál es el objetivo de haber dolarizado la economía de Ecuador? O sea, han logrado bajar la inflación, pero sin embargo tiene altos niveles de pobreza, ¿sí? Entre el 25 y 38%, depende de cómo se lo mida, ¿sí? Si es por ingreso del 25% y si es multidimensional es de más del 38%, ¿sí? Han logrado bajar la inflación, pero no han logrado bajar la pobreza, entonces como que mucho sentido no tiene, porque encima también le sumamos que tienen altos niveles de empleo vulnerable, ¿sí? Más del 60% de la población, el 65% de los ecuatorianos que están en condiciones de poder trabajar y que quieren trabajar, que desean trabajar, tienen problemas de empleo. Entonces han logrado por medio de la dolarización descender la inflación, pero la pobreza y la situación de empleo vulnerable no han logrado bajar. De hecho, están todavía en crisis sociales debido a estos grandes inconvenientes que tiene Ecuador. Vayamos a la siguiente placa, ¿sí? En la siguiente placa lo que nosotros vamos a ver aquí es el riesgo de la pobreza. Bueno, el riesgo de la pobreza en cierta forma ya lo estábamos analizando, que va entre el 25 al 38%, y la esperanza de vida de los ecuatorianos es del 74 años. ¿Sí? En Argentina es un poquito más de 75, casi 76 años, nivel promedio de la esperanza de vida de los argentinos. Vayamos a la siguiente placa, ¿sí? Esto es como para tener en cuenta en lo que es el desarrollo económico o en el nivel de vida, en la calidad de vida que pueden tener los ciudadanos de un país. Por eso es que se tienen en cuenta estas mediciones. Un Ecuador dolarizado en esta placa también lo que podemos ver, una presión fiscal del 19,4%, en Argentina es del 29%, ¿sí? El IVA general es del 12% en Ecuador, aquí en Argentina el IVA general es del 21% y el tipo máximo, aquí están en un mismo escalón, el tipo máximo en Ecuador es del 35%, aquí en Argentina también es del 35%. Ahora, menor presión fiscal, pero sin embargo tienen altos niveles de pobreza, altos niveles de empleo vulnerable, ¿sí? Y en la siguiente placa que te quiero mostrar, ¿sí? En la siguiente placa, hay una placa más, es lo que es la tasa de interés. La tasa de interés de Ecuador, allí donde veíamos el tema del déficit fiscal, del gasto público, del IPC, tenemos una tasa de interés del 8,28%. En los países del primer mundo no superan el 4%. Hay algún que otro país que puede llegar a superar en un momento de crisis, pero la tasa de interés para una economía dolarizada de más del 8% es una tasa de interés muy alta, ¿sí? A nivel mundial incluso es muy alta en comparación con otros países, ¿sí? Del primer mundo. Es una tasa de interés que encarece obviamente el crédito y eso hace de que obviamente genere problemas de pobreza y genere también problemas de empleo vulnerable. Entonces, como análisis podemos decir entonces que Ecuador, por medio de la dolarización, ya hace 24 años logra hacer descender la inflación. Nosotros vimos aquí el indicador del IPC, que es uno de los índices que reflejan la inflación, pero sin embargo no han logrado bajar la pobreza y el empleo vulnerable. Tiene altos niveles de empleo informal, ¿sí? Lo hemos visto. El 60-65% de los ecuatorianos que están en condiciones de poder trabajar y que desean trabajar, tienen problemas de empleo. Y luego también hemos visto
hemos analizado obviamente esa pobreza que va entre el 25 al 38%. Hemos visto un déficit fiscal también que tienen los ecuatorianos y una tasa de interés que más que duplica las tasas de interés de los países del primer mundo, cuando sabemos entonces que Ecuador ha dolarizado su economía. Entonces podemos decir cuál fue el objetivo: hacer descender solamente los precios relativos dentro de una economía, pero las principales variables económicas, ¿sí?, sociales, como es la pobreza y el empleo, no lo han logrado solucionar, y ya están hace 24 años con este esquema, con esta política monetaria. En la Argentina, cuando se discute esto, ¿sí?, lo de dolarizar la economía y al mismo tiempo también cerrar el Banco Central de la República Argentina, lo que pasaríamos a tener es la siguiente situación: es un país dolarizado, ¿sí?, donde ya no existe la moneda nacional, y no es que dejamos de tener una entidad monetaria, sino que como nosotros pasaríamos, en un supuesto caso, pasaríamos a manejar dólares en nuestra economía, nuestro Banco Central pasaría a ser la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, ¿sí?, y estaríamos, ¿sí?, digamos, al servicio a lo que suceda, ¿sí?, con las políticas monetarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si se decide, por ejemplo, expandir la política monetaria de Estados Unidos o contraer la política monetaria en Estados Unidos, eso repercute en nuestra economía, ¿sí? Si aumentan, por ejemplo, las tasas de interés, como lo vienen haciendo incluso a todos los países del mundo, eso le afecta, incluso a la Argentina actualmente, que está especificada, le afecta esa política de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Imagínense, obviamente, si nuestra economía está dolarizada, cómo muchísimo más generaría un impacto de esas subas de tasas de interés. No solamente esto, Ecuador es un país que depende principalmente de su industria petrolera, y la mayoría de los otros bienes y servicios importa muchísimo Ecuador. En cambio, nosotros tenemos una economía muy diversificada que tiene mucha relación con los commodities a nivel internacional. Entonces, ante crisis que puedan suceder a nivel internacional, eso también generaría un gran impacto en la economía argentina. Por eso es que cada uno de los países del mundo tienen sus propias monedas nacionales, porque es una forma de aislarse ante crisis políticas, económicas o de cualquier otra índole que sucede en el mundo. Entonces es una forma también de resguardarse y de manejar su propia política monetaria. Esa es la explicación de por qué la Argentina y por qué la mayoría, el 99% de los países del mundo tienen su propia moneda nacional y su propia autoridad monetaria. Hay otros comentarios que suelen decir, bueno, justamente Ecuador dolarizó su economía, hizo lograr descender la inflación, ¿sí? Y como nosotros los argentinos tenemos una economía muy diversificada, ¿no?, como Ecuador, y como somos tan buenos los argentinos, porque son los comentarios que se suelen escuchar, nosotros, además de descender la inflación, también vamos a solucionar los problemas de pobreza y los problemas de empleo en cuanto a la informalidad. Eso se suele escuchar, pero básicamente el argumento para no compartir esta hipótesis es de que justamente la Argentina, al tener una producción, una economía muy diversificada, y al estar relacionado mucho con los commodities, los precios a nivel internacional, nos afectaría incluso muchísimo más y estaríamos muchísimo más dependiendo de lo que suceda, ¿sí?, de lo que suceda a nivel internacional en cuanto a los vaivenes de la economía internacional, tanto de la política como de la economía, o de, por ejemplo, algún conflicto bélico como lo que ha sucedido, ¿sí?, en Ucrania, en Rusia. ¿Sí? El precio de la energía, por ejemplo, que se ha disparado, a la Argentina le ha afectado muchísimo más, le puede afectar también, ¿sí? Se dolariza, y es un solo ejemplo que estamos poniendo, pero también tenemos los otros precios
relacionados también principalmente con la materia prima. Un Ecuador que está dolarizado ya hace 24 años, que nos quieren mostrar como ejemplo de solución, ¿sí?, a nosotros los argentinos, y sin embargo tienen altos niveles de pobreza y altos niveles de empleo informal, ¿sí?, empleo vulnerable. Hemos visto sus estadísticas, también tienen déficit fiscal, tienen altas tasas de interés, con una economía dolarizada, y esto es simplemente para hacer, digamos, una comparación entre lo que le sucede a la Argentina y a Ecuador, en un Ecuador que ya ha aprobado hace 24 años, ¿sí?, lo viene haciendo con una economía totalmente dolarizada. Cada uno luego puede sacar sus propias conclusiones, puede hacer sus propios análisis. Aquí solamente mostramos por medio de las estadísticas, ¿sí?, la realidad de cada uno de los países que hemos analizado, de Argentina y de Ecuador, ¿sí?, y luego cada uno puede hacer sus propios análisis y sus propias conclusiones. Hasta aquí hemos llegado a esta editorial económica. Seguimos con más. Salta Sobos.